todos, todas. Y bueno, completamos la reunión, ¿no? El culto con la palabra de Dios. Nos reunimos en su nombre. Todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Es lo que queremos y es lo que sembramos o queremos sembrar en el corazón de otras personas. Que sin Dios no hay salida, no hay esperanza. Que el corazón, que la persona por nacimiento es una persona caída de la gracia de Dios, por su pecado, por la desobediencia. Y solo Cristo puede restaurar esa situación. Él es el camino, es el puente, vamos a decirlo así, es más que un puente, pero para que nos entendamos, camino al Padre. Nadie puede salvarse a sí mismo, ni nadie tiene ninguna obra que pueda satisfacer la justicia de Dios. Entonces, el hombre es llamado a encomendarse a la gracia para que su alma no perezca en el infierno por la eternidad. Es un gran plan, un plan que nosotros no llegamos a comprender. Hay mucho misterio en la muerte y la resurrección de Cristo, pero lo que necesitamos saber lo sabemos, ¿no? Lo suficiente como para acercarnos a Cristo, lo necesario como para recibir ese convencimiento que nos hace ver lo que hay dentro de nuestro corazón, que somos almas caídas, que en el momento en que nuestro cuerpo se separe, ¿verdad? Y nuestra alma y nuestro espíritu salgan de nuestro cuerpo, ahí ya no hay vuelta atrás. O hemos conocido a Cristo o no iremos al infierno eternamente. Entonces, no es un plan, ¿verdad?, pobre, es un gran plan de Dios, ¿verdad? El por qué no aceptamos a veces ese plan, porque va en contra de nuestra naturaleza. Pero Dios lo sabe y obra de tal manera que nos convence para que tengamos la oportunidad de conocerle a Él. Entonces Dios anda buscando, no que no sepa dónde están ni quiénes son, buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu, no con su boca solo, sino con su corazón, y que le adoren de verdad, que no sea una religión, que no sea de verdad. Y a estos anda buscando, entendiendo lo que está diciendo, buscando en el sentido en el que lo pone su palabra. Entonces, bueno, yo quería hablaros de una nueva generación. Lo que vemos en la iglesia, lo que vemos a nuestro alrededor, no en las iglesias, en la iglesia en general, en el mundo, vemos una necesidad de una generación nueva. Se ha introducido en el corazón del creyentes verdaderos, gente que ha nacido, personas que han nacido de nuevo, pero se ha introducido en su mente y en su corazón cosas que no son de Dios y lo ha debilitado. Y esto no es que haya pasado o esté pasando en nuestra generación, posiblemente sea como un ciclo en la iglesia, porque no sé si alguno creerá que la iglesia de este tiempo es la que de esta manera va a recibir, va a ser el momento de recibir la venida de Cristo, el arrebatamiento de su iglesia. Posiblemente, seguramente, antes de ese acontecimiento habrá un renuevo, habrá una nueva generación. Yo voy a leer en el Antiguo Testamento una situación que necesitaba esta nueva generación. Nos habla de un sacerdote, un hombre escogido por Dios para cuidar del templo, para hacer los oficios que había que hacer dentro del templo, para tener la lámpara, la menorá, los brazos estos que conocemos, con su aceite encendida todo el día, siempre.
y más cosas que había que hacer allí. Y veremos a este hombre, pero veremos también que ahí nació una nueva generación con un niño pequeño, un niño que, que entregó su madre como promesa si le daba un hijo, y Dios le concedió. Dios no andaba falto de hombres, pero lo que Dios promete lo cumple, ese es Dios. Y cumplió, y la madre cumplió, y se supone que alrededor de, no sé, con 4 años entregó su hijo al templo. Todos los años la madre con su marido, con su padre, iban al templo, y ahí estaba su hijo. Pero en una ocasión, teniendo alrededor de 12 años, pues tuvo una experiencia con Dios, y ahí se empieza a generar una nueva generación, donde la de Elí era el sacerdote del tiempo, del momento, iba a ser quitado, y donde este profeta Samuel iba a ser levantado, y de una manera muy especial, y fue una nueva generación. Necesitamos ese tipo la iglesia necesita ese tipo, el mundo necesita ese tipo de creyentes, de verdaderos creyentes, con la llama encendida, con el fuego, con la unción del Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a leerlo y vamos a ir un poco analizando, ¿verdad?, nuestro tiempo, porque necesitamos saber qué tiempo vivimos, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en mi corazón, necesito saberlo. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos desvela, y lo que vemos con nuestros ojos, ¿verdad?, nos desvela qué es lo que está pasando. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Y en el capítulo 3 hay 2 libros de Samuel. Vamos al primero. Capítulo 3. Y versículo 3. Y del 3 en adelante. Nos encontramos ahí ese encabezamiento que no es de las Escrituras, pero que, como siempre digo, nos ayuda a saber un poco de qué va a empezar a hablar. Lo que pone dice que el Señor llama a Samuel. Samuel ya estaba en el templo, este joven ya estaba allí, estaba siendo preparado por el sacerdote para ser levantado por Dios en el momento adecuado y empezar una nueva generación de personas, ¿vale? En la iglesia, en el templo en este caso. En el 3 dice Samuel, el niño, dice que estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba, dice, el arca de Dios. Y antes, dice, que la lámpara de Dios fuese apagada, dice, Jehová llamó, el Señor llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. ¿Conocéis la historia? Hay historias que son muy conocidas en la Biblia. Hay versículos que los oiremos durante nuestras vidas muchas veces. Esto tiene que tener un porqué, ¿no? No es porque sean versículos fáciles o versículos fáciles de recordar, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con recordatorios. Y hay ciertos pasajes, ciertas cosas en la palabra de Dios que la vamos a estar oyendo muchas veces. Dios es luz, Dios es amor. Este tipo de afirmaciones durante toda nuestra vida cristiana vamos a estar oyéndolas. ¿Por qué? Tenemos un corazón, un oído, una mente muy olvidadiza. Y esa es una de las cosas que se ha introducido, ¿verdad?, en la iglesia. Poca responsabilidad, no queremos mucha atadura, queremos esta vida fácil. Podemos hablar de un cúmulo de cosas, ¿vale? Pero aquí viene un hombre que cambia el tiempo. Y lo podemos usar como ejemplo para nosotros.
Este muchacho, lo primero que creyó oír era la voz de que le estaba enseñando, de Elí. Y se levantó y le dijo, ¿me has llamado? Y dijo, no, yo no te he llamado. Si tenéis un rato por no leer toda la historia, leerla. El sacerdote lo que le vino ya a su corazón es de que no era, claro, ya era una vez, otra vez, él no hablaba, dijo, mira, Dios te está hablando. Cuando escuches su voz, respóndele. Y ahí ocurrió esta situación, que Samuel respondió a la voz de Dios. Respondió a la voz de Dios. Y fijaros hasta qué punto si leyéramos la historia o la vida de Samuel, veríamos que fue una vida de un profeta fiel, un profeta, un hombre obediente, un hombre que cambió las cosas, ¿vale? El hombre que le estaba enseñando se suponía que debía de mantener una cierta disciplina, debía de mantener un cierto testimonio, no podía descuidarse de los oficios, de lo que hay que hacer, pero por causa, dice, que de los hijos, esto se fue diluyendo. Dice que en ese tiempo había poca palabra de Dios. No había un profeta, o sea, un profeta tiene que ver con un hombre que escucha, que es elegido por Dios para hablar a su pueblo. Dice, no había mucha gente, no había profetas que estuvieran en ese orden, en ese momento. No había palabra de Dios, que es la que les guiaba al pueblo. Había unos motivos. Y este hombre sabía lo que estaba pasando con sus hijos, pero dice que no les estorbaba. Les dejó y estaban haciendo cosas graves. No les estorbó, no aconsejó, no puso en su sitio las cosas. Que luego estos hijos podían haber hecho lo que les diera la gana en cuanto a Dios, pero él tenía una misión, él tenía que estorbar a sus hijos y él perdió el ministerio, al final murió, ¿vale? Pero si nos centramos en la nueva generación, este era un hombre, Samuel, un hombre que tenía una unción, un respaldo de Dios, un hombre que empezaba a ver palabra de Dios en medio del pueblo, que Dios empezaba a dar guianza a su pueblo. Este hombre le caracterizaban la fidelidad, le caracterizaba la obediencia y vino como una cierta fama, un reconocimiento en el pueblo. Ha venido un hombre, Dios ha levantado un hombre fiel, un hombre de verdad, un hombre con unción, un hombre que no deja que se apague la llama. Dice que antes de que se apagara la llama, aquí tiene su historia, porque había un estatuto acerca de la luz en el candelabro. Dice, estatuto perfecto para todas las generaciones. Esto manda. Y esto se encargaban los hijos de los sacerdotes de tener siempre la luz encendida y representa la presencia de Dios, la luz de Dios. Y eso tenía que estar siempre encendido. Y aquí había como un cierto descuido, posiblemente. Se estaba descuidando la parte del templo. Estaba el recipiente, estaba la lámpara, era un hombre escogido, era un sacerdote, estaba la lámpara, pero no había aceite. El Espíritu Santo no guiaba a este hombre ya, no estaba con él. Por sus hechos, por lo que nos cuenta la palabra de Dios. Él tenía que haber obrado de diferente manera. En nuestro tiempo, pues ya vemos que se ha introducido por descuido, por pereza,
como dije al principio, cosas que no tienen nada que ver con Dios. Tolerancia. Una tolerancia como la de este hombre que al final nos matará. Las cosas de pecado, cuando las ponemos delante de Dios, es cortar la raíz. Separar porque es lo mejor. No se puede trasplantar el árbol con la misma raíz porque dará el mismo fruto. Necesitamos una generación nueva. Vendrá una generación nueva. Una generación de fuego. Una generación con luz. Y a lo mejor son las personas que aún están ahí negando a Cristo. No sabemos quiénes son. No sabemos si son jóvenes, si son medianos, si ya están en la fe y están sujetando la obra. No sabemos quiénes son. Pero el descontento que trae, el vacío que trae, el rechazar a Cristo, eso es un buen caldo de cultivo para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le va a mostrar, y nos está mostrando muchas veces, que sin Él no hay esperanza. Entonces todos estos insatisfechos, estos que se han emperezado, estos que han tolerado, es una generación que o espabila y la llama del Espíritu Santo empieza a encenderse y empieza a tal, o se quedará en una generación antigua y habrá otros que tomen su lugar. Esperamos este fuego, esperamos este avivamiento, muchas veces se habla de ello. Tienen que ocurrir ciertas cosas, pero Dios ya tiene todo preparado. En la iglesia de Corintio, una iglesia que creció muy rápido y había un volumen de gente considerable, con muchos dones del Espíritu Santo, pero también vemos que entraron en un declive también muy rápidamente, donde empezó Pablo a exhortarles y a decirles: mirar, cuidado. ¿Por qué? Porque se estaban introduciendo cosas que no tenían que ver con el Espíritu Santo. Y nos emperezamos. O no queremos ningún tipo de responsabilidad a veces. La iglesia quiere andar suelta. Y es lo peor que puede hacer. El creyente no puede andar, no debe andar a su propio entender. Tiene que andar a la luz y al entender de las Escrituras. Y lo mismo que tiene que haber una comunión con el Espíritu y ser llenos del Espíritu, necesitamos una llenura también, en otro formato, vamos a decir, de una comunión con los hermanos. Es una protección, ¿vale? Entonces, Samuel nos lleva a una nueva generación donde fue derramado el Espíritu Santo, la unción y la lámpara que estaba ahí encima. Dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, se levantará. Y se levantó Samuel, un hombre que revolucionó, ungió a 2 reyes. O sea, el profeta, el hombre de Dios, era el que por palabra de Dios, el que elegía y el que ungía a los reyes de Israel. O sea, era un hombre prominente, influyente, pero no por carácter ni tampoco por capacidad humana. Pues no sabemos. Samuel le conocemos en la Biblia desde que era chiquitín. Su madre le llevaba una túnica, posiblemente desde los 4 años una túnica nueva, y así. Él estaba dedicado al templo. Y esa es la falta muchas veces de dedicación, ¿verdad? De dedicación a las cosas de Dios. Dice que hoy la palabra de Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo, y a veces dedicamos muy poco al templo del Espíritu Santo.
que son nosotros mismos. Dice, vigila tu interior, guarda tu corazón, vigílale, refrénale, porque de ahí mana la vida, fuentes de vida, vida natural y espiritual que no tiene que ver con Dios, pero también de ahí, si hay una regeneración y un cuidado de nuestro espíritu, de nuestro corazón, habrá también una vida correcta para con Dios. ¿Quién quiere quedarse en la antigua generación de este tipo? Porque generaciones sigue habiendo, por unción y sujetando la obra, eso es así. Pero hoy por hoy, esto nos daría, ¿verdad?, un avance, una nueva generación, Samuel el profeta, ¿vale? Decíamos que la luz que había dentro del lugar donde Elí pues trabajaba y tenía las cosas atendidas, ¿verdad? La luz representaba la vida de Dios. Describe una vida abundante. Eran todos símbolos en la antigüedad. Ahora no necesitamos, porque todo se ha cumplido en Cristo. No necesitamos tener aquí una menorá, ni una mesa de los panes de la propiciación. No necesitamos tener el altar del incienso. No necesitamos el arca de la presencia de Dios. Todo esto era el inmobiliario, ¿verdad?, que representaba y apuntaba, era el tipo de Cristo. Porque el Señor es nuestra luz, porque el Señor es nuestro pan de vida, porque Él es el olor agradable a Dios, el incienso que sube. Él es la misma presencia de Dios, el arca, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un salmo que también es muy conocido, por algo será. Y en el Salmo 119, y en el versículo 105, versículo 105, leemos este versículo y lo recordamos porque nos lo sabemos seguramente de memoria. Lámpara, luz, es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino. Este es muy conocido, pero esto tiene que ser una realidad. Y para que sea una realidad tengo que entender de que necesito esa luz para caminar. Porque una de las cosas es de la luz de Dios, lo que hace es dirigir nuestros pasos por esta vida. Que nuestra vida tenga suficiente luz como para andar sin tropezar, viendo el peligro y viendo todo el movimiento que hay en el mundo. Necesitamos tener este tipo de ojos que están alumbrados por la luz de Cristo para ver lo que está pasando. Porque a veces nos metemos en un ambiente, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Dice, no, pero si cantan alabanza, pero si esto, si lo otro. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, y todos tenemos que tener cuidado de todo. Cuando abrimos su palabra, cuando interpretamos, si no es por revelación, hay que tener mucho cuidado, porque podemos caer en un error y enseñar un error. Pero lo que tenemos aquí es que hay una lámpara, hay luz de Dios en los pies. Tu palabra viene a ser como esta luz. Entonces, cuando decimos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar para que Dios nos ayude a comprender las Escrituras, necesitamos escuchar
¿verdad? A quienes interpretan la Biblia. Necesitamos esto porque es lámpara a nuestros pies su palabra. Y no es fácil caminar muchas veces por esta tierra. No es fácil. Hay mucho tropiezo, hay mucha trampa escondida, donde parece que no hay nadie, pero pisamos y nos hemos colado en algún lado. Necesitamos la luz. Y el que diga yo no necesito tener luz ni ser iluminado está muy equivocado. Porque Dios nos ha traído aquí para que sea iluminado en nuestro corazón. Haya esta luz, esta revelación en nuestro interior y en nuestras mentes y en nuestros ojos. Tiene que haber la luz de Dios. Lámpara es a mis pies, su palabra. Y lumbrera, y luz en mi camino. Parece que son, ¿verdad?, tan repetitivos, tan conocidos, que a veces le quitamos la importancia. De la Biblia, de la palabra de Dios, no se puede quitar ni añadir nada. Todo lo que está escrito, está escrito. Y la nueva generación de Samuel lo que dice es que era obediente a la voz de Dios. Y para obedecer la voz de Dios hay que conocerla. Y hemos estado tratando estas 2 semanas, yo creo, acerca de la oración personal. De la oración personal. Que luego, en la oración general se nota. Se nota, porque nos libera. Nos libera. Y cuando estamos libres venimos y abrimos nuestras bocas. No como una obligación, sino que brota y ¡bum! Eso es una obra de Dios también. Y esta obra de Dios en la oración personal es donde empieza, ¿verdad?, a dar fruto. La obra de Dios no es algo ligero ni pasajero, es algo real. Que nos lo pueden contar muchas veces de lo que experimento, de lo que siento, de lo que Dios me ha hecho ver, de lo que he oído de parte de Dios personalmente, pero hasta que no lo experimentamos personalmente, tenemos de oídas muchas cosas. Entonces, el Espíritu Santo nos está animando a estar a solas con Él, a solas, para que la llama esté siempre encendida. El hombre necesita el Espíritu de Dios. Lo perdió. ¿Y cómo lo perdió? Y tiene la puerta cerrada a la eternidad. La puerta cerrada a la eternidad. Este no era el plan de Dios. Pero antes de la creación del mundo, ya estaba preparado el Señor, el Hijo de Dios, para salvarlo. Para salvar a esta humanidad que se iba a perder. Y es la pregunta de siempre. Bueno, si Dios sabía que nos íbamos a perder, ¿por qué no hizo? El hombre tiene que ser autónomo en el sentido de sus decisiones y de sus actos. Y nuestros primeros padres estaban en un lugar ideal, con todo lo necesario, con felicidad, caminando con Dios, escuchando la voz de Dios, pero tenían que crecer en su corazón, en su espíritu. Y se crece mediante una prueba, ¿verdad? Dice, Dios ha diseñado mal este asunto. Lo ha diseñado muy bien porque nos conoce. Y es por medio de las pruebas, de las dificultades, de las crisis a veces que pasamos, crisis de fe. Ahí está el crecimiento. Pero hay que salir por la puerta de la victoria, no por la puerta de atrás, ¿verdad? Usando estos proverbios o como llamarlos del pueblo, ¿cómo se dice en estos? Como el tiempo lo cura todo, ¿no? Dichos del pueblo. Dice, bueno, ya pasará. No va a pasar. Y aunque parezca que va a pasar, ¿sabe lo que ocurre? Que más adelante, como Dios nos ama, nos va a traer otras en la misma situación. Porque dice, tienes que pasar por ahí para madurar, para crecer.
Y ahí tuvo que crecer. Estos primeros padres voluntariamente tenían que escoger, que preferían a Dios, te escojo a ti y no a este mentiroso. Y ahí cayó. Y todo, ¿verdad? Esa bendición que había, fueron hasta expulsados de ese lugar de bendición y empezaron una vida con un espíritu caído, sin posibilidad de la gracia de Dios. Entonces ahora han pasado unos miles de años, ¿verdad? Esto de que hemos encontrado un fósil que tiene 14.000 años, eso es imposible. No, que el carbono 14, que es imposible. La palabra de Dios nos cuenta una vida de 6.000 años. De 14.000 no puede ser. 6.000. Entonces, ¿ves? Parece que no hay nada, pero me cuelo en una trampa, en un pensamiento. O me creo la palabra de Dios, o me creo un engaño. Necesito la luz. Tenía que estar siempre encendido. Y Samuel estaba allí esperando, un chavalito, 12 años. Esperando. A lo mejor no entendía mucho. Y a lo mejor pensaría, por ejemplo, no sé, muchas veces, ¿por qué mi madre me ha dejado aquí? En el templo. Pues me gustaría estar con mi madre, ¿no? Con 12, 14, 4 años. Pero son planes de Dios que no comprendemos. Pero esto fue así. Y cambió la necesidad de que el templo del Señor cambiara. Necesitaban un hombre fiel, un hombre obediente. Yo no sé si leímos un poco más adelante. No sé si queréis volver, pero a donde estábamos en Samuel, en el capítulo 3, versículo 19. Dice, y Samuel creció, como no puede ser de otra manera, creció. Y el Señor dice que estaba ¿con quién? Con Samuel. Eso es muy importante. Sentir que el Señor está con cada uno de nosotros. No que está aquí, claro que está aquí. Donde está su pueblo, ahí yo estoy yo. ¿Verdad? No, pero el compañero de al lado tiene el Espíritu Santo, yo estoy al lado. No, no ese es el plan, es que esté contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Dice que el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra, Samuel, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir? Habla de obediencia, que todo lo que Dios le hablaba que hiciera lo hacía. Esa es la generación. No perder el momento, redimir el tiempo es malo, aprovechar todo momento. Sin la llenura, sin estar lleno del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu de Dios, sin esa llama de fuego, se nos complica la vida cristiana, por lo menos mínimo en este sentido, de que no caerá ninguna palabra al suelo. Todo lo que Dios me habla, lo pongo por obra. Y si me da una misión o un ministerio, todo lo que Dios me hable, lo hablaré de parte de Dios. Para que este hombre o esta mujer tengan esa autoridad, necesita ser con las características de Samuel. Hay muchos más hombres así y mujeres, fieles y obedientes. Pero sigue diciendo, dice, y todo Israel, un pueblo entero, desde Dan hasta Berseba. Dice, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, del Señor, un fiel hombre de Dios. Era fiel. Era joven, pero era fiel. Y el Señor dice que volvió a aparecer en Silo. Dice, porque el Señor
se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Bueno, él nos cuenta otra situación y nos va relatando un poco pues, la vida y cómo Dios empezó a mover a este muchacho, a este joven. No sabemos en este momento, bueno, que ya creció, nos dice, no sabemos cuánto. Pero realmente la edad no es tanto impedimento. Es lo que hay en nuestro corazón. El joven puede tener ciertas experiencias, a lo mejor no como las que tiene ya un mayor, y esto es referente al tiempo de conversión que tenga, porque puede ser mayor y no ver nada, y puede ser joven y estar firme. Entonces, Samuel, nos quedamos con que Dios estaba con él. Para nosotros, aplicándolo a nosotros hoy, en este día, Dios está con nosotros. No dejemos que el don de Dios, el fuego, se apague en nuestra vida. Queremos ser esta generación que revolucione el tiempo que viene. No sabemos ni cuándo, ni cómo lo va a hacer. Pero el que está insatisfecho hoy puede ser uno de ellos. El que está rebelde hoy, su rebeldía le va a traer tanto vacío y tanta desilusión que es un buen corazón como para Dios sembrar. De lo vil, de lo menospreciado, del rebelde. Es como un patrón que Dios usa. Y va escogiendo gente, pero que dice, bueno, este hombre por sus hechos, como Dios eligió, pues para hacernos ver de que Él puede hacer de algo que no es, algo que es. Para que nadie se jacte y diga, Dios me ha escogido porque soy un gran profesional de esto, de aquello, porque siempre he sido bueno como se mide lo bueno en el mundo. ¿Ves? No tiene que ver con eso. Nadie se puede jactar. Y Dios usa las cosas que no son, como si fueran. Y empieza a hacer una obra de gente. Hace poco nos hablaron de este profeta que le dijo Dios, cásate con una prostituta. Imagínate, impensable. Pero viste que nos desarrollaron un poco el plan y era para hacerles ver de la infidelidad del pueblo de Israel. Es una historia que hay que meditar. Pero este hombre la vivió. Pero Dios tenía un porqué, no era porque sí. Dice, bueno, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, dame lo que me corresponde, ¿no? Mi herencia como alguien de Dios y maduro y cristiano a tope. Bueno, pues a este hombre le dijo, mira, esta es la situación que tengo yo para ti y la voy a usar para que el pueblo de Israel vea la infidelidad con la que me trata. ¿Vale? Bueno, es una historia para tener en cuenta. Veníamos de los Salmos, vamos a ir al Nuevo Testamento. En la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, Juan, primera carta, capítulo 1, versículo 5. De cierta manera hablamos de la luz, una luz que no se puede, no debemos de apagarla. Y es fácil apagarla, en cuanto nos descuidemos, en cuanto creamos que ya es suficiente, se apaga. Dice, este es el mensaje, dice, que hemos oído de él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, ahora dice, tenemos comunión unos con los otros, y si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, este es el mensaje que predicamos, que Dios es luz. Eso es lo que Dios me ha proporcionado también, en cierta manera. Una luz para ver, una lámpara a los pies, una lumbrera para que podamos seguir un camino que desconocemos totalmente. Porque es un camino que es espiritual, es una una manera de vivir. Sin ser alumbrados no sabemos dónde está el camino. Muchas veces oímos este tipo de oraciones, Señor, ayúdame a caminar en tu camino. Él lo que nos va a aportar es luz, lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Entonces es muy importante, es fundamental, de que la lámpara esté encendida. Porque ahí veremos que el Espíritu de Dios está obrando. No es solo esta lámpara, sino la lámpara que tiene luz. ¿Vale? Y así se nos queda, ¿verdad?, estos 3 o 4 versículos. Confirmación, nos confirma, Dios es luz. Y no debemos de rechazar la luz. Porque Juan también habló de esto, dice que la luz, o sea, Dios mismo vino, pero amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué cuestión? O sea, vieron la luz, el hombre ve la luz, ve lo que hay que hacer, ve en la situación en la que se encuentra y su naturaleza pecaminosa tiende, dice, que ir a esconderse a la oscuridad. No quiere rendirse. Entonces es un problema, es un desprecio al Espíritu Santo que está trabajando y obrando en el mundo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Nos está dando una vez más luz para que veamos, para que sepamos, para que hacernos ver que hay otro camino a seguir. El camino de la salvación no es el ser buena gente, ni buenas personas, ni hacer obras de caridad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entregar nuestra vida y ser perdonados por medio de la sangre de Cristo. Ese es el plan y ese es el remedio, ¿vale? Vamos a Lucas un momento. Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 11, versículo 33, en muchos lugares de la vida nos encontraremos con este tema, la luz. Y si no explícitamente con esa misma palabra, pero nos está indicando de que tiene que ver con luz, con alumbrar, ¿vale? Dice, nadie pone en oculto una luz encendida. Dice que nadie lo hace. Ni debajo del almud, sino en el candelero, en un lugar alto, a donde debe estar. Dice, para los que entran, vean la luz. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, cuando tu ojo es bueno, dice, amén, todo tu cuerpo está lleno de luz. Qué enseñanza, ¿no? Dice, pero cuando, dice, tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Habla, dice que del ojo. Dice, un ojo tiene que ver, el bueno, aquí la traducción tiene que ver con simple, con una forma de mirar. Algo que es de una palabra en singular, no en plural.
no mirarlo todo. No todo hay que ver, no en todo hay que poner nuestra mirada, porque vamos a ser engañados. Y el único que no nos va a engañar es el que tenga su mirada completamente en Jesús. Cuando Pedro se bajó de la barca, que le dijo el Señor, ven, ¿ves? Y empezó a andar. Nos dice que solo miraba a Cristo. Y mientras que él miraba solamente, su ojo era bueno, era en ese simple. No empezó al principio a mirar todo lo que había. Su ojo empezó a mirar y miraba, y hasta que no dejó de mirar y empezó a mirar y empezó a asustarse y empezó a sentir el viento fuerte, las olas, y desvió su mirada, ya era Jesús y más cosas. ¿Qué es lo que pasó? Sin Dios. Y eso es un principio bíblico. En Jesús hay que tener la mirada siempre, el que es la luz. Su luz no es engañosa, no es algo fabricado ni nada de esto. La luz de Dios es una luz pura para que podamos realmente ver. Y el que mira a Cristo mira a la luz. El que mira a Dios mira a la luz. Y en eso, ¿verdad?, puede estar caminando sobre grandes peligros. Grandes peligros. A veces creemos que el hecho de ser cristianos, según cómo se nos haya predicado el Evangelio y la doctrina que se nos haya dado, nos van a decir que somos una especie de superhombres, ¿no?, en los que podemos vencer todas las cosas. Y en una parte no vamos a quitar eso porque es verdad. Con el poder de Dios se puede vencer. Pero no nos olvidemos que es con el poder de Dios. Porque si no, caeremos. Caeremos. Y hay mucho vendaval, ¿eh? Hay corrientes de influencia, de diabólico, del diablo, enseñanzas de demonios. Es una realidad. De espíritus malignos, engañosos, dice que hablan al oído de las personas, engañándolas, hasta los mismos cristianos. Pero el que mira a la luz descubre, discierne que esa voz y eso a donde te quiere llevar, ahí Dios no está. ¿Ves? ¿Es importante o no la luz? Yo creo que como cristianos diríamos, por supuesto. Sin luz no podríamos vivir, sin la luz de Cristo no podríamos vivir. Gracias de que los que hemos aceptado y hemos dicho sí, amamos más la luz que las tinieblas, queremos seguir permaneciendo en su luz, en ver, en mantener el fuego. Un cristiano necesita la unción de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído o hemos podido no sé, exponer este tema, ¿no? La unción del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo? Es fundamental. El cristiano no es un superhombre. Eso es lo que ha querido hacer la multinacional Marvel, ¿no?, con sus superhéroes, que creemos que son inofensivos Disney, Marvel y este tipo de empresas donde nos lanzan mensajes que son totalmente diabólicos, ¿vale? Entonces, discernir el trasfondo de las cosas es muy importante. Dios nos ha ayudado. Y parecen algunas veces cosas inofensivas. No, son tonterías. Pues hay mensajes que vienen ahí introducidos que cuelan dentro, sobre todo de un niño, de un joven, que no tiene discernimiento. Y hay que tener mucho cuidado. El tema como hablábamos, de los superhombres. El cristiano no es un superhombre.
la inteligencia artificial que está ahora muy de moda, ¿verdad? Una de las cosas que pretende, ¿sabéis cuál es? De que el hombre por sí mismo sea un superhombre. Una de las cosas. No solo es la vocecita esa de la inteligencia. La gente que se dedica a esto, hay 4 o 5 puntos muy claros de lo que está interviniendo en la mente y en el espíritu de la humanidad. Muy fuerte. Entonces, podemos decir y afirmar, Señor, en tu luz veré la luz. Si no tengo luz, moriré. Acabaré en un pozo, lo sabe Dios. A donde acabaríamos, ¿no? Estábamos con el ojo bueno, donde Pedro dejó de mirar y cayó. Mira pues, el 35, dice, no suceda, dice que la luz, dice que hay en ti, al final sean tinieblas. ¿De qué nos habla aquí? Si tengo luz o no tengo luz. Es una forma de hablar en la que nos dice que el que cree que tiene luz y cree que es de Dios está en un engaño. Porque a veces hasta hay gente, el mundo religioso y hay miles de sociedades y de cosas que lo que dicen que, bueno, que están iluminados, ¿no? Por Dios. Hay curanderos que usan los santos, es verdad, y el nombre de Dios para sanar. Dice, si esa luz no es de Dios, son puras tinieblas. ¿Ves? Una vez más, nos lleva a buscar la verdadera luz de Dios. Así que, 36, y terminamos ahí, dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz, o sea, el cuerpo tiene que estar lleno de luz, representa al Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Dice, no teniendo parte alguna con las tinieblas, no teniendo parte alguna con las tinieblas. Dice, será todo luminoso. No quiere decir que será todo de color de rosa, como se suele decir, ¿no? Y será todo, ¡guau! ¡Qué bonito! Ya he llegado casi al paraíso y tal. Ya los problemas han desaparecido y demás. No habla de eso. Dice, será todo luminoso, dice como cuando una lámpara, dice, te alumbra con su resplandor. ¿Qué está diciendo? Cuando hay una buena lámpara en un lugar oscuro, podemos andar por el lugar, por la casa, sin tropezarnos con todo. Pero esa luz tiene que ser verdadera. Y el cristiano dice que, le dijo Jesús, vosotros sois esta luz. Vuestro interior tiene que estar lleno del Espíritu, lleno de la luz, lleno de fuego, que es como el símbolo del Espíritu Santo. Fuego, luz, viento, huracán, lleno de Dios. No porque sí, sino porque nos conviene. Dice que te alumbrará con su resplandor. Nos lleva a tener en cuenta que hay un problema. En este pequeño pasaje hay un problema. Y el problema es que haya parte de luz y parte de oscuridad. Puede que por un tiempo hay creyentes que andan en ese punto, ¿no? Estoy en la luz, pero me rozo y estoy con cosas que sé que no están bien. A veces lo hacen por ignorancia porque no conocen la Biblia y demás. Pero es un problema andar a medias, porque un día dice que hay que soltarse. Dice, nadie puede tener dos amos. ¿Verdad esto también? Nadie. Dice, porque un día amarás a uno y desecharás al otro. Y normalmente lo que pasa en esas situaciones es de que parece que es como el deporte nacional, ¿no? De algunos, sueltan a Dios. En vez de soltar las tinieblas, se sueltan de la mano de Dios.
error. Y volvemos otra vez a sufrir y a sufrir. ¿Vale? Bueno, Lucas vamos buscando Hechos 2, capítulo 2. Y si estáis apuntando alguno, apuntar la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, donde Pablo le dice a este hombre joven que iba a un ministerio, dice, aviva el fuego, que el fuego de Dios en ti lo tienes que tener siempre encendido, como mandamiento perpetuo, como algo ya espiritual, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento sabemos que, bueno, el simbolismo había que tenerlo, realmente el fuego era fuego, pero ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo dice, aviva el fuego, llénate de Dios. Esto es yo creo que lo que nos lleva tratando en estas 2 semanas. La influencia del descuido, de la tolerancia, una influencia muy fuerte, de la falta de responsabilidad, muchas cosas. Y eso es agua para el fuego. Apagan el fuego. Apagamos el fuego. Hay que estorbar. Y estorbar lo que es pecado. Eso no quiere decir que se tome una mala decisión. Pero cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer. Elí se quedó ahí. Sin poder, sin unción, sentado en su silla, inoperante. Necesitaba el templo una nueva generación. ¿Vale? En el capítulo 2 de los Hechos dice, y en el versículo 2 dice, y de repente, bueno, leemos el 1, que es también importante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que se le aparecieron lenguas repartidas, ¿y cómo eran? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos recibieron poder de Dios. Dice, no salgáis hasta que no venga la promesa, hasta que no seáis investidos, llenos del Espíritu Santo. Y eso no es algo que quedó allí porque era un trabajo que se tenía que hacer a partir de ahí, que era bastante fuerte, que era la extensión del Evangelio al mundo y todo lo que conocemos, Judea y demás. No era una tarea fácil. Es para el día de hoy. Si esos corazones estaban duros, los de los días de hoy están igual. La iglesia necesita, dice, ya vas como de fuego. No eran fuego. Pero Lucas, que escribió el libro de los Hechos, lo describe así para hacernos ver lo que él vio, lo más real posible de lo que él vio. Y lo que él vio era como unas llamas como de fuego, donde representan la pureza, representan el poder, representan una lengua de unción, de palabra de Dios, una nueva generación. ¿Quiénes son? No sabemos. Hay generaciones, como dije, no quiero repetirme, que están, y son de fuego, y están manteniendo las obras de Dios, sea cual sea, está bien, pero necesitamos esto. Sería un buen tema para orar por ellos, Señor, el fuego.
¿Dónde está el fuego que tú has sembrado en mí? Nos sentimos esta llenura, llenos de ti. Dice que de repente sopló el viento, un viento recio. Y los que estaban allí recibieron poder de Dios. Esta es la generación. Aquí hubo otra generación nueva. Eran los discípulos, que luego serían los apóstoles, y eran los que extendieron el Evangelio. La antigua generación no podía hacer esto. No podía. Estábamos en el tiempo de la transición, de cambiar. Estaban todavía, Jesús ya había muerto, había resucitado. Todo el que creía en Cristo era salvo. Pero el templo, los sacerdotes, las ceremonias, estaban ahí. Y había que predicar fuertemente el Evangelio, diciendo esto es un símbolo, pero hay una realidad. Esto es un símbolo, pero en Cristo se ha cumplido. Esto es un símbolo, pero en Cristo se ha cumplido. Esa era su misión. Y esta generación nueva de estos discípulos que escogió Cristo, más otros cuantos que estaban en este momento, eran los que revolucionaron el tiempo. ¿Vale? Entonces pensemos en esto. ¿Somos de la generación revulsiva o de la generación que tiene forma de lámpara, ¿no? La lámpara era para llenar y encenderla y mantenerla encendida. ¿Vale? Pues que Dios nos ayude a que estas verdades se cumplan en nosotros y se van a cumplir dependiendo de nuestro deseo en nuestro corazón, de nuestro deseo. La palabra de Dios se recibe con fe. Con fe. Se ora con fe. Se vive por la fe. Entonces una oración de fe tiene un cierto poder, no todo el poder, pero tiene poder. ¿Oramos? ¿Sí? Pues, Señor, te damos gracias por hablarnos, por tu palabra que permanece para siempre, que podemos usarla, Señor, desde hace muchos años y siglos, y tú no cambias, las generaciones cambian, los tiempos son diferentes, pero tú siempre tienes, al final, una nueva generación, donde empiezas a impulsar, Señor, otra vez, con fuego tuyo, con poder, tu evangelio, tu sacrificio y tu eternidad, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos los que estamos aquí, por nuestras familias. No sabemos quiénes son, Señor, pero tú ya tienes todo preparado, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en este tiempo. Señor, que deseemos ser estos hombres y estas mujeres, Señor, que tenemos la llama sin apagarse, el poder, Señor. Llénanos de ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy